Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 658 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el fin que no era el fin del mundo. ¿El fin del mundo o el juicio sobre Jerusalén? En esta segunda parte sobre 2 Pedro 3, Gilberto Ruffat conecta Génesis, Deuteronomio, Isaías y Apocalipsis para revelar lo que muchos nunca vieron. Prepárate para una enseñanza que desafía interpretaciones tradicionales. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Hoy con el estreno del tema Dios te va a alcanzar. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. El domingo pasado comenzamos el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro y hemos dicho que esta carta desde inicio presenta grandes retos interpretativos. Para solo hacer mención de algunos aspectos que señalamos, mencionamos, afirmamos el domingo pasado, dijimos que este capítulo es uno de los capítulos de base para hablar de la segunda venida de Jesucristo. Es el capítulo principal para hablar de la destrucción del mundo que tanto hemos escuchado. Va a haber un momento dado en que el mundo va a ser destruido. Dios va a traer un juicio universal. Sin embargo, es nuestro propósito poderles demostrar a través de la Escritura que eso no es de esa manera. Que el juicio que se está estableciendo en 2 de Pedro y que ya hemos visto y creemos haber probado, que era un juicio que ellos esperaban en el primer siglo, era el juicio asociado a la destrucción de Jerusalén cuando llegase el Mesías. El domingo pasado también vimos o nos centramos específicamente en la porción, en la expresión, en la afirmación que yace o descansa en el versículo 3, los postreros días. Porque si hay algo en lo que no hay, en lo que hay consenso, es en que este juicio ocurriría en los postreros días. Pero vimos que para entender los postreros días necesitamos regresar al Antiguo Testamento y ver dónde está el Génesis. El Génesis en términos del principio. ¿Cuándo comenzó a hablarse de los postreros días? ¿Qué iba a suceder en los postreros días? Fuimos por Génesis, de Génesis fuimos a Números y de Números a Deuteronomio. Y hoy vamos a entrar a Isaías, pero no sin hacer un breve resumen de lo que vimos en esos 3 libros de la ley de Moisés. El primer pasaje de referencia fue Génesis capítulo 49. Un momento en el que Jacob, ya envejecido, y se apresta a orar, a bendecir a sus hijos, a declararles lo que ha de acontecer en lo porvenir, en los días postreros. Y hace una profecía específica sobre su hijo Judá. Y vimos que sobre Judá, que estaba ligado al león, vendría el Mesías, llamado Silo. Y en el momento en que vendría, cuando el cetro le fuese quitado. Luego vimos que Moisés también profetizó o escribió acerca de aquella profecía o vaticinio que dio Balaam, porque no es una profecía que él profetiza, sino él es quien redacta, quien escribe de parte de Dios lo que había sucedido en ese momento dado. Y estuvimos en Números capítulo 24, donde se hablaba del momento en el que Dios vendría a salvar a un remanente y a destruir a los enemigos de Dios, que en ese momento se presentan como los moabitas o Edom, y que habría una señal, una estrella, anunciaría la llegada del Mesías. Y aproveché el momento para decirle que esa estrella, ese pasaje específicamente,
se utilizó luego de la destrucción del templo en el año 70 para que los judíos buscasen un Mesías, su propio Mesías, ya que no habían reconocido el Mesías enviado por Dios, que se llama Bar Kokhba y da paso a la rebelión, otra guerra del pueblo judío contra Roma, que va a llevar al momento en que los van a desterrar, los van a expulsar de Roma, se le cambia el nombre o se le quita el nombre de Judea y se le pone Palestina a principios del segundo siglo. Luego vimos particularmente o iniciamos a ver en el capítulo 31, y le invito a que de ahí avancemos, Deuteronomio 31, el momento de la transición del ministerio de Moisés a Josué, que es importantísimo porque todo lo que va ocurriendo en el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que habría de ocurrir en la vida de Jesucristo. Moisés es el tipo del libertador, pero es un libertador que no va a poder introducir al pueblo a la tierra prometida, que representa en Hebreos capítulo 4, ¿qué? El lugar de reposo, Cristo, la salvación. ¿Quién va a introducir al pueblo? Joshua. En hebreo, Jesús. Ese es el nombre que se va a dar porque Él salvará a su pueblo. Así que Josué tipifica la obra de Cristo, aquel que va a entrar a introducir al pueblo al lugar de reposo, que solamente tiene cumplimiento real y completo en la vida de Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que conforme al Nuevo Testamento, los eventos que ocurren en el Antiguo Testamento van representando, detallando, mostrando lo que se habría de cumplir en la vida de Cristo. En Deuteronomio 31 estamos en el pasaje donde se enfatiza no solo el cambio de ministerio, el que ahora Josué sería quien iba a introducir al pueblo, sino que Dios va a comunicar de manera clara, explícita, que no todo el pueblo heredaría salvación. Algo que no es nuevo, porque desde el capítulo 27 y el libro de Deuteronomio lo estudiamos. Si usted quiere, luego puede ir a esos capítulos que los predicamos. El pueblo quedó dividido entre dos, se dividió entre 6 pueblos y otros 6 pueblos, 6 tribus y 6 tribus. Uno estaba colocado en un monte que representaba la maldición y la bendición, mostrando de antemano que no todos heredarían la bendición. De hecho, fuimos a Deuteronomio 28 y en Deuteronomio 28 se enfatiza, se muestran los juicios y maldiciones por violación del pacto. Ya en el capítulo 30 se habla de la obra que Dios haría y solo Dios haría de circuncidar el corazón del pueblo cuando se arrepintiesen, lo que estaba ligado a Deuteronomio capítulo 4, que ocurriría en los postreros días. Todo ligado a los postreros días. Así que tenemos un Mesías que vendría de la casa de Judá para regir, que sería anunciado por una estrella y que en el momento en que se aparecería sería el tiempo en el que el pueblo entraría en el verdadero reposo, aquel que completaría la obra que testificaba el Antiguo Testamento. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. A Moisés y a Josué se le va a revelar que el pueblo que va a entrar no va a cumplir con lo que Dios ha demandado, que van a provocar a ira a Dios y que Él va a esconder su rostro de ellos, lo que implica que quitaría su vallado, su protección, y que serían destruidos. El pueblo se convertiría en enemigo de Dios. ¿Cuándo sucedería ese juicio que se detalla en el capítulo 32? Y no entramos al capítulo 32, pero tenemos que tocarlo para ir a Isaías. En el versículo 29 del capítulo 31 de Deuteronomio, leímos, vuelvo a leer, porque yo sé que después de mi muerte, está hablando Moisés al liderato,
ciertamente, él no tiene duda. ¿Por qué no tiene duda? Porque Dios se lo ha declarado lo que va a suceder. No es lo que él cree, no es lo que le parece, de acuerdo a lo que él ha visto, lo que él considera. No, Dios ha hablado lo que va a suceder, por eso él habla con esa convicción. Aprovecho, solo se puede hablar con convicción y tener fe cuando uno se para sobre la Escritura. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino. Observe cómo el camino que se habla en el Nuevo Testamento tiene que ver con ¿qué? Con cumplir lo establecido por Dios, con aquel medio para estar bien con Dios. Por eso Jesús va a decir, por ejemplo en Juan 14:6, yo soy el camino. Os apartaréis del camino que os he mandado, no sugerido, mandado. La palabra de Dios se nos da para cumplirla. Podemos leerla, podemos admirarla, podemos pensar sobre ella, pero el propósito es cumplirla. Un cristianismo que habla de una fe que no cumple, que no obedece, es un cristianismo falso. ¿Y qué sucedería? Y que os ha de venir mal en los postreros días. ¿Por qué les vendría mal? Porque Dios quitaría la bendición que les había dado, su protección, y los entregaría a pasar por juicio. Y sabemos que en el tiempo y en el contexto, cuando estudiamos el libro de Josué, si usted no toma las clases del instituto, se las pierde. Está 1 hora el sábado que usted debería estar en su casa descansando porque el otro día es el día de reposo. Estudiamos el libro de Josué. Y allí uno puede ver cómo se va anticipando el deterioro, la corrupción dentro del ministerio de Josué, como Dios lo había profetizado. Y como las tribus que ellos no conquistaron, Dios le dice, si no las van a conquistar, no hay problema, las voy a dejar ahí para castigarlos con ellas. Y el tiempo de los jueces fue eso, todo un periodo en que de manera cíclica el pueblo volvía a caer en pecado, se apartaba totalmente de Dios y Dios usaba las mismas naciones que Él les habría dado la encomienda y les había dicho que ellos debían y podrían conquistar. Pero como no las conquistaron y pensaron que era mejor llegar a acuerdos con ellas, fuese por dinero, por algún beneficio, porque los hombres solo llegan a eso por beneficios. Dios le dice, no las van a conquistar, ahí se quedarán y serán instrumento de castigo. Y vemos el castigo de Dios en el libro de los jueces. Todo el tiempo, por medio de esos pueblos o naciones que Dios les dijo debían ser destruidos, conquistados, y ellos hicieron caso omiso de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el juicio que acontecería en los postreros días? En Deuteronomio 32 voy a señalar sobre algunos aspectos. Esto es un capítulo que yo he cubierto en esta congregación. De hecho, escribí un libro sobre el cántico profético de Moisés, donde usted espero que lo pueda aprovechar. Está ahí y está gratis para su beneficio. No le estoy diciendo que lo compre. ¿Y qué se adelantaba? Que el pueblo despreciaría a Dios. ¿Y cuál es el nombre que se le da a Dios? Porque es importante en el capítulo 32. Él es la roca. Hay una relación directa entre que la iglesia sea colocada, fundamentada sobre la roca y que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Porque Dios, de tantos nombres que podría usar o asignarse, y que el pueblo conoció a Dios por muchos nombres, Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, muchísimos nombres por medio de situaciones y eventos con los que Dios conoce a Dios.
El nombre que prefiero usar en Deuteronomio 32 es Yo soy la roca. Y cuenta la historia de este hijo, de este pueblo, que él lo toma por gracia, lo bendice, y que cuando el pueblo se siente fuerte, se siente adornado, cree que tiene la capacidad, empieza a patear, empieza a rebelarse y termina haciendo todo lo que él le dijo no debían hacer. Y Dios dice, mi ira se va a encender. Dice que sacrificaron a los demonios, versículo 17, y eso no lo dice de manera metafórica, lo dice literal. El pueblo anduvo sacrificando sus hijos a Moloc. De la roca que te creó, versículo 18, Deuteronomio 32, 18, de la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios tu creador? Tú te olvidaste, pero Dios no se olvidó y mira lo que les dice. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Eso usted lo puede ver exactamente, era lo que Dios le había dicho que iba a suceder en Deuteronomio 31, versículos 17 y 18, en el capítulo anterior. Veré cuál será su fin. ¿Este fin es el fin del mundo? Porque son una generación perversa, hijos infieles. Por eso esta generación, si usted ha leído Mateo, el primer evangelio con el que inicia el Nuevo Testamento, todo el tiempo se está hablando de esta generación. Y una expresión tan sencilla como esa escapa del contenido teológico por no entender el Antiguo Testamento. Principalmente en el pliego acusatorio contra los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23. Ustedes son una generación incrédula, son hijos de la serpiente. Ellos me movieron a celo, versículo 21, con lo que no es Dios, porque no hay dioses fuera de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. El Nuevo Testamento usa Deuteronomio 32, 21 para hablar de la salvación anticipada de las naciones gentiles. Mientras el pueblo de Israel se rebelaría y no creería al Mesías, Dios comenzaría a llamar hombres y pueblos que no conocían al Dios de la Biblia y ellos creerían. Es sorprendente ver cuántas personas hablan del ministerio de Pablo y ni tan siquiera entienden el génesis del ministerio de Pablo, que lo vamos a ver en Isaías. ¿Por qué Pablo es llamado a predicarle a las naciones gentiles? Porque estaba profetizado que los gentiles serían llamados a salvación cuando el Mesías llegase. Pero es sorprendente que una vasta parte de la iglesia ha recibido la enseñanza de que los gentiles, las naciones del mundo, no estaban en el plan de Dios. Que todo lo que se habla en el Antiguo Testamento es solo de Israel, es de exclusividad de Israel. Y no solamente han escuchado esa mentira, porque no puedo decirlo de otra manera, sino que encima de eso les han dicho una segunda, y es igual de atroz que la primera, que todo Israel se iba a salvar. Yo he hecho muchos retos y no lo hago por entrar en discusión con las personas. Pero dudo, como estas cosas quedan públicas, quedan grabadas, que alguien pueda probar en el Antiguo Testamento que Dios declaró que
toda la nación de Israel sería salva. De hecho, el pasaje de base que usa Pablo, y es el único texto que se puede usar en el Nuevo Testamento, y no me quiero desviar del tema, se halla en Romanos capítulo 11, versículo 26, y responde al libro de Isaías también. Pero cuando usted va al contexto de Romanos 11, 26, Isaías no está declarando que todos serían salvos, sino que un remanente sería salvo. Le da una idea de del desentendimiento que impera en nuestras congregaciones. Yo no estoy negando, por si acaso usted piensa, que haya hombres que con mucho amor y sinceridad se paran detrás de un púlpito domingo tras domingo a predicar. Yo no estoy cuestionando la sinceridad y el amor de muchas personas, pero sí su conocimiento en la Escritura. Mi sinceridad, mi buena intención, mi honestidad no hacen de la mentira una verdad. Usted puede ser una persona muy bien intencionada y un disparatero. O sea, usted es un disparatero bien intencionado. ¿Cómo se le llama este juicio? Para adelantar, véalo en el versículo 35 y 36 de Deuteronomio 32. Es el día de la venganza. La venganza de Dios ¿contra quién o contra quiénes? Dice, mía es la venganza y la retribución. ¿Qué es la retribución? Lo que merecen debido a la violación del pacto. Están ligadas ambas palabras. La primera establece que Dios vendría en juicio y la segunda está señalando la razón de la venganza. ¿Y contra quiénes viene? Contra los violadores del pacto. Yo no creo que le deba mostrar que el único pueblo en el Antiguo Testamento que descansa bajo un pacto o está en un pacto con Dios es el pueblo de Israel. Los pueblos que van a conquistar ellos en Canaán, ¿estaban en un pacto con Dios, en una relación de pacto con Dios? Ninguno. ¿Cuál es la dificultad de poder señalar cuál es el pueblo que estaba en pacto y que sería juzgado por violación del pacto? Ninguno. Solo las ideas preconcebidas que hemos escuchado. Un pasaje aquí, un pasaje allá. Oh, mi pastor me lo enseñó. Él claramente proviene de las Escrituras. Todos los domingos las personas se paran a hablar la palabra del Señor y utilizan pasajes. Lo hacen todo el mundo, mormones, testigos de Jehová. ¿Eso significa que están diciendo algo que es correcto? Por eso el principio que seguimos aquí es el principio de analogía de la fe. Señalamos un pasaje, un texto, un capítulo, pero le demostramos cómo está relacionado directamente con el pasaje de estudio. No trayendo otro pasaje que nada tiene que ver en el contexto para forzar la interpretación. Y luego, como no se explica nunca el contexto, las personas dicen, no, lo dice mi pastor leyó, está en tal pasaje de la Biblia. Pregúntale al hermano si él le puede decir el contexto de ese pasaje de la Biblia. Ni él ni el pastor. Ese es el mundo en el que estamos viviendo en ocasiones. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. ¿Por qué dice a su tiempo su pie resbalará? Porque los está llamando de antemano al arrepentimiento, pero el pueblo entiende, se lo hago más sencillo, es 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eran tan presumidos, tan arrogantes, somos el pueblo de Dios, la bendición de Dios sobre nosotros. Nosotros no podemos perecer, contamos con la bendición de Dios. Y yo le dice, ese pueblo soberbio va a caer. Su día está señalado y yo mismo vendré en juicio contra ellos. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará
al mundo entero. Eso dice su Biblia. Juzgará a su pueblo. Lo que es cónsono, lo que guarda correlación con el contexto, porque Dios está dirigiendo al pueblo de Israel y les está señalando lo que ya Moisés y Josué habían recibido, que vendría un día en que Dios ya habría agotado su paciencia y vendría en juicio para destruirlos. ¿Sabe que ese día, para probárselo ir Isaías, en el Nuevo Testamento, se establece como el día del juicio contra la ciudad de Jerusalén? Déjeme ponerles 2 pasajes más y vamos a Isaías. Lucas 21. Lucas 21 es la porción que guarda relación directa con Mateo capítulo 24, que es posiblemente el capítulo cuando la gente piensa en los últimos días, en temas de escatología. Han escuchado más Mateo 24, pero la verdad que pasajes paralelos que hablan del mismo evento son Mateo 24 y está el 25 claramente, Marcos 13 y Lucas capítulo 21. En el capítulo 21, inicio en el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén, mire quién va a ser enjuiciada, qué ciudad. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Lucas 21:20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si todo el mundo va a perecer, sería, con todo respeto, ridículo, tonto, necio, absurdo decir que se vayan a los montes, porque en el fin del mundo nadie escapa. Huyan a los montes, en otras palabras, salgan del epicentro del juicio. Y los que estén en medio de ella, en medio de la ciudad, váyanse. O sea, cuando vean estas cosas es tiempo, si todavía están en Jerusalén, les está diciendo, es hora de salir de la ciudad. Y los que estén en los campos, si se encontraban entonces fuera de Jerusalén, no entren en ella. Ya no es tiempo. Lo que quedó en Jerusalén, como la mujer de Lot, no miren para atrás. Porque estos son días de retribución. ¿Retribución contra quién? Contra Jerusalén. Eso no es el cántico profético de Moisés, pero todavía espere porque le dije que vamos a ir a otro pasaje que lo va a confirmar todavía mucho más claro. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, Lucas, por el Espíritu, está diciendo que el juicio contra Jerusalén, el día de retribución contra el pueblo de Israel, estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde debería comenzar nuestro estudio? No en el Antiguo Testamento para ver qué fue lo que se dijo. Termino solo hasta el 24 y voy al pasaje que quiero mostrarles. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Uy, toda la tierra. No, en la tierra es en la tierra de Judea. Ese es el problema cuando la gente supone que entiende, la tierra debe ser todo el planeta Tierra. Esta expresión, la tierra, está en el Antiguo Testamento. Y específicamente en el juicio que conllevó la destrucción del primer templo. Y se habla de la destrucción de la tierra. Y no solo destrucción de la tierra, el fin. Si el fin se hubiese cumplido,
en el libro de Ezequiel, no estaríamos leyendo Lucas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Pero ¿a qué naciones los van a llevar cautivos si es el fin del mundo? Lo que le está diciendo, los que queden van a ser deportados y vendidos como esclavos. Le pregunto, si el escenario es el fin del mundo, ¿dónde los van a llevar? ¿A qué naciones los van a llevar para esclavizarlos? Lo que le estoy diciendo, fíjense que una lectura, poniendo solo atención en lo que estamos leyendo y dejándonos de estar siguiendo interpretaciones y comprando ideas, nos beneficia mucho más usar el sentido común, usar la cabeza que nos han dado, ver la Biblia como referencia, como lámpara, pero no es lo que hacemos. Te lleva a personas a ver pasajes como este y dice, sí, pero eso no fue lo que a mí me dijeron. A mí no me interesa lo que a mí me han dicho, a mí me interesa lo que la Biblia dice. Porque si lo que alguien dice que Dios dijo no se puede encontrar en la Escritura, de nada sirve. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Volvamos al versículo 22. Miren su Biblia y observe que cuando habla de los días de retribución tiene una nota, ¿cierto? Y esa nota de Lucas 21, versículo 22, lo lleva al libro del profeta Oseas y el capítulo 9. ¿Y qué si yo les puedo mostrar que el profeta Oseas en el capítulo 9 también habla del juicio contra Jerusalén? Profeta Oseas. Y aquí vamos a caer en Isaías capítulo 1. Libro del profeta Oseas, capítulo 1. Y necesitamos iniciar con la perícopa, el encabezado del capítulo 9, porque claramente establece de qué se habla en el capítulo 9. Estamos en el libro del profeta Oseas, capítulo 9. Mi Biblia tiene una perícopa, un encabezado, un título. Esa perícopa, ese encabezado, tienen el propósito, por si usted todavía no lo ha entendido o es nuevo aquí, de señalar en ese encabezado de qué trata la exposición de los versículos o pasajes que vienen a continuación. Mi Biblia dice castigo de la persistente infidelidad de Israel. Entonces él va a hablar de qué? Del juicio contra Israel. Voy a iniciar en el versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Entonces es el juicio contra Jerusalén. Y la acusación principal es que ha sido catalogada por Dios como una gran ramera. ¿Esta gran ramera es diferente a la gran ramera de Apocalipsis 17? No. Y se lo voy a probar cuando lleguemos a Isaías. Porque Isaías habla del juicio que vendría en los postreros días y menciona parte de lo que el pueblo haría cuando estuviesen en medio del juicio. Y es exactamente lo que ocurre en Apocalipsis 6.
¿Cuál es el pasaje que nos trajo a Oseas? Lucas 21 nos llevó al libro de Oseas en el capítulo 9 y ahora leo el versículo 7. Vinieron los días del castigo. ¿Sabe cuál es la palabra castigo? La misma palabra que se puede traducir o que se traduce en Deuteronomio 32:35. Vino el día de venganza. Y vinieron los días de retribución, porque se habla del día de venganza y retribución. Deuteronomio 32, versículo 35. Analogía de la fe. Escritura interpretando escritura. Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Entonces, Lucas se estaba refiriendo al juicio de la destrucción de Jerusalén como el cumplimiento del día de venganza y de retribución, lo cual está innegablemente ligado al cántico profético de Moisés en Deuteronomio 31:32. Pero le dije, o he dicho en otras ocasiones, no creo que lo dije el domingo pasado, sí he dicho que Lucas 21 va de la par con Mateo 24. Y en Mateo 24, versículo 15 y 16, Jesús establece la conexión de que el tiempo de los dolores de parto o el juicio contra Jerusalén era en el cumplimiento de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces el Antiguo Testamento testificaba de antemano el juicio que iba a acontecer cuando llegase el Mesías. ¿Cómo es posible que no lo veamos? Y si es que uno no se lo enseñaron, ¿cómo es posible negarlo? Sin negar la Escritura. Vamos al profeta Isaías. Regresemos al Antiguo Testamento. O estamos en Oseas, el primer profeta mayor, Isaías. Voy sobre algunos pasajes para ponerlos en contexto. Isaías capítulo 1. Dios le pregunta al pueblo en el versículo 5, Isaías 1:5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué el pueblo se encontraba en esa situación? Ya lo había dicho en el versículo 3 al final. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Observa la importancia del conocimiento. Porque usted no actúa sobre la nada. Usted decide y toma determinaciones sobre conceptos, sobre ideas, sobre aparentes verdades que se nos comunican. Asegúrese de tomar decisiones sobre la palabra de Dios. ¿Cómo ya Isaías por parte de Dios proclama o ve al pueblo? Como Sodoma y Gomorra. ¿O será eso porque en Apocalipsis capítulo 11 versículo 8, cuando está hablando de la ciudad donde en las afueras murió Cristo, dice que espiritualmente se puede llamar a esa ciudad Sodoma? El cristianismo general dice, no, eso es el catolicismo romano. Yo no tengo ninguna razón para defender la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero eso es una farsa, es una mentira. No está hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Está hablando del pueblo de Israel.
se habían convertido en Sodoma y Gomorra. De hecho, los que estudiamos en la clase pasada, el libro de los jueces, vimos un caso dramático en el libro de los jueces, donde hay una mujer que es violada toda la noche, muere al amanecer. ¿Y sabe quiénes llevaron a cabo tal desgracia que el propio libro reconoce que ellos no habían escuchado de una perversión de esa naturaleza? Una de las tribus de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. ¿A quién se dirige Dios como príncipes de Sodoma? Al pueblo de Israel. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No les está faltando el respeto. Les está diciendo la verdad. El problema es que la verdad duele, yo lo entiendo. A nosotros nos complace la verdad si nos ayuda, si esa verdad nos saca de un problema, si esa verdad resuelve una mala interpretación, si esa verdad testifica a nuestro favor. Pero cuando la verdad nos señala, cuando la verdad expone nuestra hipocresía, nuestra mentira, nuestra tendencia es a ocultarla, a callarla, a negarla. Llegamos aquí partiendo de que Lucas 21:22, escuchen, ya van a ver por qué esto es importante, hablaba del juicio de Jerusalén como el tiempo de retribución. Y la referencia que hallamos en Lucas 21:22 es Oseas 9:7. Y Oseas 9:1 inicia diciendo que ese juicio vendría porque el pueblo se había convertido en una prostituta, en una ramera. Miren lo que Isaías dice sobre el pueblo de Israel. Todavía estamos en el capítulo 1 y solo por algunos versículos. El 21. Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios hace una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo has caído tan bajo? ¿Qué sucedería? Versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea es una expresión de juicio. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Por lo general usted escucha cada vez que aparece la palabra enemigos y adversarios, y la interpretación, esos son los impíos, los mundanos, los que no creen en Dios. Aquí representan esos mismos impíos y mundanos dentro de Israel. Pero nuestra mente ha sido dirigida a entender que los impíos deben ser personas fuera del pueblo de Israel, pero no pueden haber impíos dentro del pueblo de Israel. Hermano, usted no ha leído su Biblia. Si esa es su mentalidad, usted lo que ha seguido es voz de hombres. Porque este pueblo fue duro y rebelde todo el tiempo. ¿No ha leído usted la Escritura? ¿Ha seguido a alguno de estos hombres que tienen asociación con Israel y que defienden todo lo que hace Israel? Y son muchos. Usted no sabe el costo que tiene hablar la verdad. Amenazas, canales cerrados. Usted pone cosas y nadie las ve, están ocultas. Yo a cada rato oigo personas diciendo, pues Pastor Rufat no puedo entender tanta bendición cuando escucho su predicación o la primera vez que la escuché y me dice, no puedo entender cómo nadie lo ve. Yo tengo idea de por qué muy pocos lo ven. Mira el versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán
consumidos. Dios habla de salvación para una parte y de juicio para otros. ¿Cuándo ocurriría este juicio? Debo recordarle que estamos en el Antiguo Testamento, más allá de el contexto inmediato que estamos en Lucas, sino porque estábamos estudiando cuáles son los postreros días de segunda carta de Pedro, capítulo 3. Iniciamos el segundo capítulo de Isaías y mire lo que nos vamos a encontrar en el versículo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. O sea, es una profecía de lo que él vio y especifica para quién. Es una profecía que va directamente hacia Judá e Israel, no al mundo. ¿Qué vio? Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Entonces Isaías habla del juicio en los postreros días. Oh, sí, todo el Antiguo Testamento. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Eso no es el cumplimiento de Génesis 12, 3 y 7. No es la simiente sobre la cual había creído Abraham, en la cual serían salvas muchas familias de la tierra. No especifica claramente el cántico profético de Moisés en Deuteronomio 32, claramente en el versículo 21, que en la misma forma o manera en la que el pueblo lo había llevado a celos, a ira, él también los provocaría a ira. ¿Cómo? Salvando pueblos o naciones que el mismo pueblo entendía debían ser destruidas, que no contaban como parte del pueblo de Dios, que para ellos no figuraban en el destino profético de Dios. Pablo usa Romanos 32, 21, en Romanos 10, no voy a ir allí, para nuevamente decir, en su tiempo, que la razón por la que una parte de Israel no había creído y se encontraba en celo era porque se estaba cumpliendo Deuteronomios 32, 21, estableciendo que su propio ministerio estaba basado sobre el cumplimiento de Deuteronomio 32, 21. En otras palabras, Dios había anunciado en el Antiguo Testamento la salvación de gentiles. Nuevamente, y eso que el Antiguo Testamento no hablaba de la salvación de los gentiles. Mira el versículo 3, porque cuando lleguemos a Isaías 65 y 66, que no va a ser hoy, no se preocupe. Estamos en Isaías 2 y el pastor dice que llegaremos al capítulo 66. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Israel, de Jacob. Y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esa casa es la casa de Dios, la iglesia. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando este juicio sucediese, no creo que vamos a poder cubrir todo lo de Isaías hoy. Así que dejo parte porque me queda bastante. Cuando este juicio aconteciese, que ya hemos visto que acontecería en los postreros días, porque el pueblo se había convertido en una ramera. Miren lo que iba a suceder. El pueblo no iba a venir a arrepentimiento. Se iban a esconder de la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando en Génesis Adán y Eva pecan? Uno esperaría que a la presencia de Dios corriesen en arrepentimiento. Pero la Escritura no dice que corrieron a Dios. De hecho, la Escritura nunca ha dicho que el hombre es quien se acerca a Dios. El hombre huye de Dios. Es Dios quien aparece. No porque no estuviese, pero se hace presente, latente,
dentro de la humanidad de ellos para que entendieran. Porque ellos se escondieron. Porque el hombre natural no corre a Dios. Se esconde. Tapa sus pecados. Los oculta. Miren la perícopa en el mismo capítulo 2, y creo que no vamos a pasar de este capítulo 2. Ya el tiempo ha avanzado y no podría estar hablando aquí por horas. En Isaías capítulo 2, y por horas sin un libreto. No hay papeles, libretos. Seguimos la Biblia. En Isaías capítulo 2, miren el encabezado que lleva el versículo 5. Juicio de Jehová contra los soberbios. Eso no era lo que anticipaba el cántico profético de Moisés. Que los soberbios a su tiempo resbalarían y caerían. Un soberbio en la escritura es definido como alguien arrogante, prepotente, duro al que Dios le habla, le dice que se arrepienta, que está mal, pero él dice, no, eso no. Yo estoy bien. Inicio en el versículo 5 y dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. En otras palabras, en pacto o en relaciones maritales que Dios no había establecido. Escuche bien la escritura. Su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. Oh, el lucro y la plata lo seguía. Hoy sigue siendo igual. El mismo pueblo, este mismo pueblo sigue siendo igual. Una de las razones de su expulsión de muchas tierras. Lucro. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. En vez de confiar en Dios, lo que está diciendo, se armaron ¿de qué? De ejércitos. Hoy tienen armamento nuclear. No quieren que nadie tenga. Pero el presidente que le iba a exponer le costó la vida. No se lo digo, ¿no? Además, su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Ellos mismos habían creado ídolos y sobre sus propios dioses se postraban. ¿Por qué el hombre es una fábrica de dioses? Si el hombre es una fábrica de dioses, ¿por qué es tan religioso? ¿Por qué no puede adorar al único Dios? Les repito la pregunta. Hoy vivimos en el tiempo o en un espacio de tiempo donde se nos hace creer, especialmente a nuestra juventud idiotizada, que ser un ateo y cuestionar o un agnóstico es un hombre brillante, es una mujer que piensa, que no se deja engañar. Pero la realidad es que la antropología humana, el campo de la antropología, el estudio del ser, de la sociedad a través de la humanidad, muestra que el hombre siempre ha sido religioso. Siempre. ¿Por qué podemos adorar cualquier cosa, pero no podemos adorar al único y verdadero Dios? ¿Por qué el hombre puede construir con sus propias manos un diosecito en madera, en metal, en lo que sea, para luego pedirle algo que él mismo creó? Porque ese palito, ese diosecito no demanda nada. Ese diosecito es tu propia conciencia, tus propios malos caprichos, tus deseos, tus concupiscencias. Y tú rindes fuego en el altar de tus concupiscencias para creer que tus concupiscencias y tus malos deseos se van a cumplir. Pero el Dios de la Escritura hemos visto que Él no da consejos, Él manda. Él establece. Él ordena.
Y sobre esa ordenanza, sobre esos mandamientos, juzga. Mira el versículo 9, ya estamos llegando. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Se humillaron a sus propios dioses, pero no se humillaron ante Dios. ¿Y qué es lo que se revela? Que Dios no tiene que perdonarlos. ¿Sabía usted que Dios no tiene por qué perdonar? Que el perdón en la Escritura es un acto de gracia y de la misericordia de Dios. Que ningún hombre merece ni mujer. Que usted no puede reclamar misericordia porque lo que merecemos es juicio. Que Dios tiene todo el derecho de condenar lo que está mal, lo que implica nuestra muerte. O puede establecer un medio para perdonar. Y la Escritura dice que el único medio que Dios determinó para perdonar se halla en Cristo. No hay otro camino, es en Cristo. Si usted no está en Cristo, está fuera de la voluntad de Dios. Cuando ese momento llegara y no va a haber perdón, mire lo que sucedería. Versículo 10. Métete en la peña. Dios les dice lo que va a suceder. ¿Cómo ellos saben lo que iba a suceder? Ellos no saben lo que iba a suceder. Escuchen bien esta parte aquí, con esto vamos a terminar. ¿Cómo Dios sabe su reacción? ¿Cómo Dios sabe lo que iban a hacer? Porque Dios le dice, cuando llegue el momento del juicio, le dice, métete en la peña. Los ve metiéndose en la peña. En otras palabras, escondiéndose, huyendo de la presencia de Dios. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Miren el 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando el resplandor de su majestad por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Nuevamente, la tierra no es el mundo, es el pueblo de Israel. Y miren el 21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para castigar la tierra. Cuando se levante para castigar la tierra. Quisiera terminar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 dice cuándo va a ocurrir este momento. Apocalipsis capítulo 6. Damos lectura a Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante. Vamos a estar leyendo lo referente a cuando se abre el sexto sello. Ya estamos en la parte de Apocalipsis que cubre los juicios del capítulo 6 al capítulo 19 de la gran ciudad o de la grande ciudad, que dicho sea de paso, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, es aquella ciudad donde sus afueras fue crucificado Jesucristo. Así que está identificando Apocalipsis 11:8 la gran ciudad contra Jerusalén. Pero también vemos en lo que hemos compartido el mensaje que Oseas capítulo 9, versículo 1, como Isaías capítulo 1, hablaban de Israel como una ramera, como una ciudad apóstata, y es exactamente la acusación que se hace en Apocalipsis capítulo 17. Pero ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17? Porque estábamos viendo que el profeta Isaías en el capítulo 2, hablando del juicio que vendría en los postreros días contra el pueblo de Israel, establece tanto en el versículo 2 del capítulo 2, en el 19 y en el 21, la reacción del pueblo ante el juicio.
Y la reacción de la totalidad, casi la totalidad del pueblo, menos los 144,000 que por gracia van a ser salvos, es no arrepentimiento. Su tendencia va a ser a ocultarse, a esconderse, de la misma manera en que Adán y Eva se ocultaron de la presencia de Dios, no buscaron a Dios, no vinieron en arrepentimiento, solo se alejaron. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, iniciamos la lectura en el versículo 12. Las Sagradas Escrituras leen de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos leyendo Apocalipsis 6, 12 al 14. Aquí hay un lenguaje metafórico, hiperbólico, un mensaje de destrucción, de juicio, de devastación, tal y como se le dijo al pueblo que sucedería en Levítico 26, en Deuteronomio 28, los juicios y maldiciones por violación del pacto. Lo que es innegable e irrefutable es que el lenguaje que se usa en Isaías 2, versículo 10, donde dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, que claramente es en juicio. Observen ahora la exactitud que muestra el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 15 al 17, y pasamos a leer. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ellos están claros que ha llegado el día de la hora del juicio que fue profetizado en los postreros días. Sin embargo, no hay arrepentimiento. De hecho, hay dos lugares en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que habla de la falta de arrepentimiento del pueblo ante el escenario de crisis, y esos dos lugares donde habla de la falta de arrepentimiento están asociados a los cambios de los sellos a las trompetas y luego de las trompetas a las copas, tal como se estableció en Levítico capítulo 26, que de Dios llamarlos al arrepentimiento y ellos no arrepentirse, vendría un juicio 7 veces más terrible. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6 también se establece, y es importante el versículo 17, cómo finaliza: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si usted mira su Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, hace referencia tanto a Joel capítulo 2, versículo 11, como a Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué es importante Malaquías capítulo 3, versículo 2? Porque es el anuncio de la llegada del Elías, el juicio ardiente de la ira de Jehová. Entonces, ¿cómo es posible que hubiésemos vivido, que en el primer siglo se viviese, debo decir, la llegada de Elías, de Juan el Bautista, tal y como fue señalado por Jesús en Mateo capítulo 11, en Mateo capítulo 17, que Juan el Bautista era el cumplimiento del Elías que habría de venir? ¿Y dónde quedó el juicio? Bueno, pues el juicio es este que estamos viendo en Apocalipsis. Entonces Apocalipsis corresponde no a un juicio futuro, sino al juicio de los postreros días, tal como inicia el libro de Apocalipsis en el versículo 1, estableciendo las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca. Así que lo que Pedro está hablando en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, con relación a los postreros días y aquel juicio que en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 17, dijo que era el juicio que vendría sobre la casa de Dios, que es la destrucción del templo en Mateo 23 y Mateo 24, concuerdan claramente con los pasajes que establecen el tiempo determinado en que ocurrirían aquellas cosas. Nos queda mucho todavía por recorrer. No hemos terminado todavía en algunas porciones del libro de el profeta Isaías, pero por hoy basta con
la escritura que hemos presentado. Ahora nos corresponde a cada cual hacer el ejercicio de examinar los pasajes y ver si realmente guardan correspondencia, coherencia, si no entran en contradicción con el mensaje de Segunda de Pedro. Y si es así como lo creemos, entonces somos llamados a cambiar nuestra escatología y ajustarnos a la escatología que presenta la Escritura. Que a Dios sea la gloria y sea la honra, pues es en Cristo Jesús, en quien damos gracias o por quien damos gracias. Amén. Será hasta la próxima. Puedes correr por mucho tiempo, correr por mucho tiempo. Puedes correr por mucho tiempo, pero un día Dios te va a alcanzar. Sí, un día Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano en tu camino, su justicia te va a encontrar. Ve y dile al mentiroso, ve y dile al traicionero, dile al que vive en engaños y al que muerde por detrás, dile al que juega con la vida, dile al que vive sin verdad, que el Dios del cielo está mirando y su juicio va a llegar. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. No hay camino ni escondite donde te puedas escapar. Una noche bajo el cielo, con el rocío en la piel, me arrodillé sobre la tierra y clamé al Señor de Israel. Y escuché su voz tan clara como pasos al andar. Sentí temblar mi propio pecho cuando oí mi nombre llamar. Y dijo: levántate ahora, ve y anuncia mi verdad. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano en tu camino, su justicia te va a encontrar. No hay sombra que lo esconda, no hay noche para escapar. Los ojos del Dios eterno todo lo pueden mirar. Puedes correr por mucho tiempo, puedes correr sin parar, pero el Dios que hizo los cielos un día te va a juzgar. Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano en tu camino, su justicia te va a encontrar.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.